grabar la clase. Y ahora les comparto pantalla. Entonces, bien, como les decía, hoy viernes, les voy a tomar una última pruebita. Es como, aquí como dice, es tipo examen, primer bimestre. Entonces, bien, una similar, seguramente una similar a esta prueba les van a tomar, pero con más preguntas, obviamente. Normalmente los exámenes duran entre 1 hora y media a 2 horas. Entonces, bien, créanme que si dominan los temas que hemos visto, hasta configuraciones electrónicas, ya tendrían asegurado su primer bimestre. Y no se preocupen por el segundo, como les había comentado, no es tan difícil. Ustedes mismos han sido testigos. Solo se trata de ubicar en la tabla periódica y ver sus propiedades. Entonces, bien, ya tipo dura 45 minutos, entonces a las 10:10 más o menos, les voy a dejar para que se pongan a hacer. Obviamente no es obligatorio, pero es bueno que vayan practicando. Entonces, bien, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, bien, déjenme guardar esto por aquí. Voy a abrir el documento de química. Entonces, bien. Cierto, no habíamos terminado el ejercicio de ayer. Nos faltaba un par, me parece. Recuerden, ayer estábamos viendo, ubicando elementos y luego comparando sus radios atómicos, me parece. Sí, estábamos comparando unos pares, los ubicábamos en la tabla y luego veíamos quién tiene el mayor radio. Entonces, bien, el siguiente, el último que nos queda, es el arsénico y el selenio. Entonces, bien, sí, arsénico y selenio. Vamos a hacer ese último. Para pasar a las demás propiedades. Bueno, hay más ejercicios y luego pasamos a las demás propiedades. Entonces, arsénico y selenio. Entonces, bien, voy a hacer la configuración electrónica de ambos. Arsénico. El Z del arsénico es 33. Y el Z del selenio es 34. Entonces, bien. Voy a copiar mi diagrama diagonal para ir haciendo la configuración electrónica. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica del arsénico, por favor? ¿Alguien? Uno S2, ¿Ya? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P3. Veamos, sumemos 10, 20, 30, 33. Sí, está correcto. Entonces el otro sería similar. Como solo sube uno, voy a copiar todo igualito. Y en este último, le voy a sumar el que me falta. Es decir, le pongo 4P4. Y ahí sí me da 34. Entonces, bien, recuerden,
vemos en dónde termina, ambos terminan en P, entonces necesito los S que tengan su mismo N, que son estos de aquí, porque miren, tienen el mismo N, que es 4. Entonces, bien, para el arsénico, me voy a fijar en este de aquí. Entonces, nuevamente recordemos, el mayor N me muestra periodo y su forma, la forma de aquí es NS2, NP3. Su forma me va a indicar la familia. El de abajo, para el selenio, me queda similar. Me fijo en estas de aquí, 4S2P, 4P4. Nuevamente, los mayores N me muestran el periodo y su forma, la forma de este de aquí, NS2, NP4, me muestra la familia. Entonces, bien, recordemos, teníamos una tablita para ver la familia. Miren, esta es la tablita para cuando acaba en S y para cuando acaba en P. Entonces, bien, ahora sí, para el arsénico, periodo y familia. Para el selenio, periodo y familia. Entonces, yo ya sé, para estos son 4. Y bueno, para el arsénico, ¿alguien me ayuda con la familia, por favor? Recuerden, nos fijamos en su forma. Aquí encontramos la misma forma. Me dice que es 5A. Nuevamente aquí nos fijamos en su forma. Aquí más abajito y me dice que es 6A. Entonces, bien, yo ya tengo con esto, ya tendría la ubicación. Voy a copiar mi tablita vacía que tenía aquí. Y ya voy a ir ubicando. Entonces, bien, primero, ubiquemos el arsénico. Dice periodo 4, familia 5. Periodo 4, familia 5. Entonces estaría justo aquí. Arsénico. Sí. Y ahora con otro color voy a ubicar el selenio. Periodo 4 y familia 6. Periodo 4, familia 6. Entonces está al ladito. Selenio. Entonces, como estábamos comparando radios atómicos, entonces, siguiendo la reglita de aquí, ¿qué radio atómico es mayor? ¿Alguien me ayuda con eso, por favor? ¿Alguien? Si miramos la regla, me dice que mientras más a la izquierda y más abajo esté, el radio atómico aumenta. Entonces, miren, estos están a la misma altura, pero uno está más a la izquierda, por lo que el que esté más a la izquierda será mayor. Entonces, el radio del arsénico es mayor que el radio del selenio. De esta forma ya acabamos con esta pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, continuemos. Voy a guardar esto de aquí. Y vamos a continuar. Tenemos unos 2 ejercicios más antes de pasar a las siguientes propiedades.
Entonces veamos qué nos dice. Y se considere a los elementos químicos del número atómico 20, 31, 33 y 36. Ubicarlos en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica y ordenarlos de menor a mayor, carácter metálico y radioatómico. Entonces, aquí ya no estoy comparando pares, voy a comparar 4 elementos. Entonces vamos a ver. Como no sé de quiénes se tratan, voy a poner X20, 31Y, 33W y 36Z. Pongo estas letras porque no sé de qué elementos se tratan. Entonces, bien. Vamos a hacer sus configuraciones electrónicas. De ganas R, necesito el diagrama diagonal. Veamos. Necesito este diagrama para hacer la configuración electrónica. Entonces, bien. ¿Alguien me ayuda con la configuración electrónica del 20X, por favor? Uno S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Contemos 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Sí, sí está bien. Ahora para el 31Y, ¿alguien me ayuda, por favor? Recordemos que si copiamos igual a lo de arriba, hasta aquí, y van 20. Le añado este de aquí, van 30. Le añado este de aquí, ya serían los 31. Algo similar va a pasar por aquí abajo. Copio todo igual. Y hasta aquí, en 4P1, yo sé que iban 31. Si le sumo 2, iré en 33. Y acá abajo va a suceder algo igual. Copio todito igual. Y miren, en 4P3 iban 33. En 4P6 ya irían en los 36. Entonces, listo. Me voy a fijar en qué acaba cada uno. Está en S, entonces solo me voy a fijar en este de aquí. En estos que acaban en P, debo fijarme también en los S que tengan el mismo N, es decir, su N mayor, que son estos de acá. Entonces, bien. Para X, yo me fijo en este de aquí. Para Y, yo me voy a fijar en 4C2, 4P1. Para W, 4C2, 4P3. Y para Z, en 4C2 y 4P6. Entonces, miren, al parecer, todos están en el mismo periodo. Todos están con 4, que es el mayor N, para todos. Entonces, esto me va a mostrar el periodo. Y ahora vamos a ir con la forma. Estas son las formas que tienen
cada uno. Y a partir de todo esto, yo voy a ver su familia. Entonces, bien, quitemos esto de aquí para poner la otra tabla. Recuerden, esta tabla de aquí es para cuando termine en N o P. Digo, cuando termine en S o P. Y aquí termino en S y también en P. Entonces, bien, para el X, el periodo, yo sé que es 4. La familia, me fijo en qué forma tiene. Es el NC2 y a ese le corresponde el 2A. Ahora, para el Y, el periodo va a ser el mismo. Tiene la forma NC2-NP1 y ese le corresponde a la familia 3A. Para el W, yo tengo el periodo 4 igual. Y la familia que le corresponde tiene la forma NC2-NP3. Esa forma es el 5A. Entonces, bien, para el último, que es el Z, de igual forma yo sé que el periodo es el 4 y su familia es tenemos la forma NC2-NP6. Entonces viene a ser la familia 8A. Entonces ya tengo las ubicaciones. Ya voy a ubicar en la tabla vacía. Voy a copiar esto de aquí. Listo, y voy a ir ubicando. Entonces, para el X me dice periodo 4 y familia 2A. Periodo 4 y familia 2A. Entonces aquí estaría mi X. Voy a cambiar de color. Voy a ubicar al siguiente. El Y me dice periodo 4 y familia 3A. Periodo 4, familia 3A. Entonces aquí estaría mi Y. ¿Sí? Y luego me dice el W periodo 4 y familia 5A. Voy a poner con verde. Periodo 4 y familia 5A. W. Y para el Z me dice periodo 4 y familia 8A. Periodo 4 y familia 8A. Desde aquí estaría el Z. Y bien. Ahora me toca comparar sus radios atómicos y me parece que el carácter metálico. Entonces, bien. Vamos a seguir esta regla de aquí. Y no solo esta, también toca ver la del carácter metálico. Busquemos dónde estaba. Carga nuclear, efecto pantalla, radio atómico, carácter metálico. Entonces voy a copiar este de aquí. Y miren, no hay que hacernos mucho problema porque miren, el carácter metálico es igual que el radioatómico. Es decir, que mientras más abajo y más a la izquierda se encuentre, mayor será. Entonces, bien, lo que me pedía era carácter metálico y radio. Entonces, tanto para carácter metálico, para radio, me va a dar lo mismo.
Entonces dice que ordene de menor a mayor. Entonces de todos estos de aquí, de X, Y, W y Z, ¿cuál sería el menor? Con carácter metálico y radioatómico. ¿Cuál es el menor? ¿Alguien me ayuda? Solo sigan la regla de aquí. Miren, como todos están en el mismo periodo, solo debería fijarme quién está más a la izquierda y quién está más a la derecha. Entonces, quien se encuentra más a la derecha vendría a ser el menor. Y en este caso es el Z. Usando lo mismo, luego del Z, el que está igual a más a la derecha es el W, seguido del Y seguido del X. Entonces, bien, con esto digo que X, de estos cuatro elementos, X tiene mayor radio atómico y mayor carácter metálico, mientras que Z tiene el menor. Entonces, bien, de esta forma ya quedó ordenado lo que nos pedía. Entonces, bien, hasta aquí llegaría esta pregunta de aquí. Y entonces, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Entonces, miren, como les decía, solo toca hacer configuraciones electrónicas e ir ubicando dónde va cada elemento. Y a partir de eso ya puedo determinar quién tendría mayor radio atómico, carácter metálico, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que me pida, dependiendo de la propiedad que me pida. Entonces, así como ven, no es tan complicado y se halla de manera fácil. Entonces vamos con un ejercicio más. Este me dice que el elemento Q es un alcalino del tercer periodo. E es un metaloide cuyo ion trivalente positivo tiene la misma configuración electrónica del neón. Y dice que L es un elemento que de ganar un electrón, su ion tiene la misma configuración electrónica que el argón. Y miren, con base de esta información, ordenen los elementos de mayor a menor, radio atómico y carácter metálico. Miren, este es un poco más complicado. No me dan su Z de una ni sus elementos, solo me dan algunas proposiciones. Entonces, bien, vamos a ver. Veamos, hay un Q, un elemento Q. Me dice que es alcalino, que tiene periodo 3. También tenemos un elemento E, que me dice que es metaloide. Me dice que su ion trivalente positivo, o sea, E más 3, la configuración electrónica de este ion es equivalente lógicamente a la configuración electrónica del neón. También tenemos un L que me dice que es elemento que de ganar un electrón, es decir, si se carga negativamente con 1, su ion tiene la misma configuración. Entonces, esta configuración electrónica de este ion sería igual a la configuración electrónica del argón. Entonces, bien, a partir de todo esto, debo determinar la configuración electrónica de cada uno
y luego ir ubicando. Entonces, bien, para el Q, empecemos para el Q. Q me dice alcalino del periodo 3. Al principio, veamos si era por aquí. Creo que era en la anterior clase. Sí, regresemos 2 clases antes. Cuando hablábamos de la tabla periódica. Entonces, miren, aquí tenemos la familia de alcalinos. Aquí está. Me dice que es la familia 1A. Miren, con eso ya es basta. Ya tengo la ubicación para el Q. Porque ya me dieron un periodo 3. Con la familia ya sé dónde está. La familia es del 1A. Entonces, bien, con este ya acabaría. Con esto ya acabé el Q. Recuerden que lo que estoy buscando es su periodo y su familia. Ahora vamos con el E. Lo que me dice es que si se carga positivamente, es decir, si pierde 3 electrones, su configuración electrónica es la del neón. Pero recordemos, neón, el Z del neón es 10. Es decir, que su número de electrones es 10. Y para este elemento E con carga positiva 3, si tienen la misma configuración electrónica que el neón, sus números de electrones también son iguales. Es decir, que tiene 10. Entonces, si tiene 10, al haber perdido 3, originalmente, ¿cuántos tenía? ¿Alguien me ayuda? Diciéndome originalmente cuántos electrones tenía. Recuerden, perdió 3 para llegar a 10 electrones. Entonces, originalmente tenía 13. Para eso, al perder 3, se quedó con 10. Y eso hizo que tenga la configuración electrónica igual a la del neón. Entonces, bien, recordemos que aquí está en estado neutro y cuando está en estado neutro, el Z va a ser igual al número de electrones, que en este caso es 13. Y miren, ya tengo 13. Ahora sí, ya puedo hacer la configuración electrónica. Entonces, bien, déjenme buscar un diagrama. Este de aquí. Entonces, bien, siguiendo el diagrama, nuevamente, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Veamos, 4, 10, 12, 13. Sí, 1c2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Y ahora me fijo en qué acaba en P. Entonces busco inmediatamente al S que tenga su mismo N, que viene a ser el N mayor. Entonces me fijo en estos de aquí. Yo sé que estos de aquí me muestran el periodo y su forma me va a mostrar la familia. Y este tiene forma NC2, NP1. Esto me va a mostrar la familia. Entonces, bien, necesito la tablita de familia.
Entonces, bien, guiándome en la tabla, yo noto que este de aquí, NS2 NP1, es igual a este de aquí. Entonces me dice que está en la familia 3A. Entonces, para E, el periodo es 3 y la familia es 3A. Entonces, bien, se ha determinado la ubicación del Q, la ubicación del E, y ahora solo me falta la ubicación de L. Entonces vamos a abrir otra página. Veamos qué me dice. Me decía prácticamente esto: la configuración electrónica de su ion cargado negativamente va a ser equivalente lógicamente a la configuración del argón y a la configuración del argón. Entonces, bien, nuevamente el argón, yo sé que tiene Z igual a 18. Es decir, su número de electrones es igual a 18. Entonces, si L está con carga negativa 1, y si tiene la misma configuración electrónica que el argón, tiene el mismo número de electrones, es decir, 18. Entonces, si ganó un electrón para llegar a esto de aquí, originalmente, ¿cuántos tenía? Recuerden, ganó un electrón para pasar de aquí a acá. Entonces, originalmente, ¿cuántos electrones tenía? ¿Alguien me ayuda? 17. Sí, muchas gracias. 17. Porque recuerden, ganó un electrón y llegó a 18. Entonces, originalmente tenía 17. Y como aquí está en estado neutro, su Z va a ser igual. Entonces ya tengo Z igual a 17. Entonces ahora voy a hacer la configuración electrónica de 17L. Nuevamente me guío de aquí. Voy armando su configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Y creo que ya me pasé. No, todavía no. Iría 3P5. Sí. 2, 2, 4, 10, 12 y 17. Entonces nuevamente yo me fijo en qué acaba. Acaba en P. Entonces debo buscar al S que tenga el mismo N, que es el N mayor. Me fijo en esto de aquí. Nuevamente, los números me muestran periodo y su forma. La forma de aquí es NS2. NP5 me muestra la familia. Entonces, bien. A partir de la tablita, recuerden, esta tablita es para cuando acaba en S o P. Voy a ir ubicando. Y miren, tiene la forma NS2NP5. Está aquí. Por lo tanto, la familia es el 7A. Entonces, bien. Ya tengo la ubicación para L. L es periodo 3 y familia 7A. Entonces, bien, ya tengo para todos. Déjenme ver si todo está bien. Sí, todo parece en orden. Entonces, ahora sí voy a pasar a ubicar en mi tabla vacía
Entonces voy a empezar con el Q. Me dice periodo 3 y familia 1A. Periodo 3, familia 1A. Aquí va a estar el Q. Ahora párale, me dice periodo 3 y familia 3A. Me cambio de color. Periodo 3, familia 3A. Este era para el E, me parece. Sí. Y ahora para mi L, me dice periodo 3 y familia 7A. Periodo 3, no, ya usé verde, voy a usar morado. Periodo 3, familia 7A. Entonces miren, ya ubiqué los elementos que me dieron. Entonces, bien, déjenme ver algo. Sí, parece que todo está en orden. Y ahora solo debo, creo que me pedían lo mismo que el anterior. Solo que ahora me dice que ordene de mayor a menor y ya no de menor a mayor. Entonces, solo voy a copiar el de radio atómico. Recuerden que el carácter metálico sigue la misma regla. Entonces, ¿alguien me puede decir quién es el mayor con radio atómico, siguiendo la regla? ¿Alguien? ¿Quién tiene mayor radio atómico y carácter metálico? Solo El Q. sigan la regla. Muchas gracias. Y luego, ¿quién le seguiría? El E. Sí, muchas gracias. Y luego, por último, el L. Porque mientras más a la izquierda estén y mientras más abajo estén, tanto su radio atómico y carácter metálico irán aumentando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Todos están en el mismo periodo, pero uno se encuentra más a la izquierda que el otro. Y de esa forma podemos determinar quién tiene mayor radio atómico y quién tiene mayor carácter metálico. Entonces, de esta forma, acabamos con este ejercicio de aquí. Quiero confirmar algo. Sí, los alcalinos son de la familia 1. Ejercicio me decía alcalino. Entonces, sí. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? De general de todo este tema. Sí, ¿no? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar con más propiedades. Aquí me habla de la energía de ionización. Me dice que es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado. Entonces, miren, me dice que sigue esta regla de aquí. Se podría decir que mientras más esté hacia el lado izquierdo y hacia arriba, tendrá mayor energía de ionización. Mientras más esté en el lado izquierdo, digo en el lado derecho y hacia arriba, tendrá mayor energía de ionización. Entonces, bien, recordar la regla. Me dice que mientras más a la derecha y más arriba esté, mayor energía de ionización va a tener. Pero creo, sí, existen excepciones.
Esto no siempre va a ocurrir. Por ejemplo, la primera excepción me dice que entre las familias 2A, recuerden, este tenía la forma NC2, y la familia 3A, recuerden, este tenía la forma NC2, NP1. Me dice que entre estas dos familias, la energía de ionización de la familia 2A va a ser mayor que la energía de ionización de la familia 3A. Y miren, está incumpliendo esta regla que vimos aquí, que me decía mientras más esté en el lado derecho y hacia arriba, tendrá mayor energía de ionización. Pero esto no ocurre aquí, porque miren, el que está más a la derecha sería el 3A, pero aún así me dice que el 2A es mayor. Por eso es una excepción. Caso de tener dos elementos, uno en el 2A y uno en 3A, yo puedo decir que el que está en el 2A tiene mayor energía de ionización que el que está en el 3A. Y lo mismo va a pasar entre otras dos familias. Entre las familias 5A, que tienen la forma NC2, NP3, y la familia 6A, que tiene la forma NC2, NP4. Entonces, nuevamente, no se va a cumplir la regla de que quien está más a la derecha tiene mayor energía de ionización. Aquí, aunque el 6A esté más a la derecha, el 5A tiene mayor energía de ionización. Por eso son excepciones. Entonces, bien, recordar esto de aquí, porque en caso, normalmente me dan, para usar estas excepciones, me van a dar dos elementos que estén uno en el 2A y otro en el 3A, o uno en el 5A y el otro en el 6A. Y me van a preguntar quién tiene mayor energía de ionización. Entonces, siguiendo estas excepciones, yo ya sabría que tanto el 2A tendrá mayor energía de ionización que el 3A. De igual forma, para el 5A, ese elemento tendrá mayor energía de ionización que el 6A. Entonces, eso de aquí. Recordar esto de aquí. Entonces, bien, obviamente, para que se dé esto hay una explicación, pero como estamos cortos de tiempo, esa explicación posiblemente ya lo vean cuando estén en el semestre. Por ahora lo único que nos importa es saber esto de aquí. Y bien, ahora me habla de última energía de ionización, que es prácticamente la fórmula de la energía que usábamos. Recordando que B, me parece que era 13,6 electronvoltios. Sí, entonces esta es una fórmula ya usada, ya estamos familiarizados. Y me dice que la misma fórmula sirve para calcular la última energía de ionización. Entonces, bien, continuando, ahora vamos a hablar de afinidad electrónica. Me dice que es la energía liberada cuando un átomo gaseoso y aislado gana un electrón. De igual forma, existen excepciones. Pero antes de pasar a las excepciones, miren, sigue la misma regla que la energía de ionización. Mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre su afinidad electrónica será mayor. Entonces, bien, esto es lo que nos dice.
Mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre, su afinidad electrónica será mayor. Entonces, bien, pero igual existen excepciones para la familia 2A, que tiene esta forma. De igual forma va a pasar algo similar. Me dice que la afinidad electrónica de la familia 1A va a ser mayor que la afinidad electrónica de la familia 2A. Con la familia 5A va a pasar algo similar. Me dice que la afinidad electrónica de la familia 4A va a ser mayor a la afinidad electrónica de la familia 5A. Y miren, ambas no están siguiendo la regla que acabamos de ver. Porque quien está más a la derecha, en este caso es el 2A, y acá es el 5A. Pero aún así, el que está en su izquierda viene a ser mayor, porque por eso son excepciones. Y también para la familia 8A conforma NS2 NP6. Me dice que es difícil entregarle un electrón adicional. Por eso necesita mucha energía. Entonces, bien, esto de afinidad electrónica es un poco, ¿cómo lo diríamos? No está bien definida. Tal vez no veamos mucho de esto de afinidad electrónica. Y si lo vemos, o sea, si me dan elementos, seguramente se van a encontrar en las familias donde no hay excepciones. Porque como ven, las excepciones aquí son un poco más raras que las anteriores que teníamos para energía de ionización. Entonces, bien, normalmente no nos dan elementos que estén en estas familias cuando nos piden ver quién tiene mayor energía de afinidad, quién tiene mayor afinidad electrónica. Pero bueno, en caso que nos den, recuerden, si me dan en 3A y en 2A, el 2A es mayor. Ah, no, este no es. Recuerden, para afinidad electrónica, si me dan en 2A, un elemento en 2A y un elemento en 1A, el 1A es mayor. De igual forma, si me dan un elemento en 5A y 4A, el 4A es mayor. Y del 8A no hay mucho que decir, solo me dice que es difícil entregarle un electrón adicional. Entonces, bien, como les decía, es un poco difícil definir esta propiedad. Pero solo necesitamos esto de aquí, que es lo básico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, continuamos un poco más. Ya para ir finalizando y que ustedes hagan su pruebita, vamos a hablar de electronegatividad. Me dice que es la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que los enlazan con otros elementos. Y esto que está, está encerrado en rosado no es nada, no es ninguna excepción ni nada. Solo me dice que los gases nobles a ver, esto no estoy seguro. Creo que sí es una excepción. Creo que los gases nobles no entran en esto de electronegatividad. Porque recuerdo que el flúor se supone que es el más electronegativo. Sí, entonces los gases nobles básicamente no hay que tomarlos en cuenta para electronegatividad. Sí, recuerden, el flúor va a ser el más electronegativo porque sigue esta regla de que mientras más, vamos a anotarla por aquí,
Mientras más a la derecha y arriba estés, más a la derecha, mientras más a la derecha y arriba se encuentre, más electronegativo será. Electronegativo será. Entonces, bien, como les decía, creo que no hay que tomar, sí estoy seguro que no hay que tomar en cuenta a los gases nobles. Por eso el flúor viene a ser el más electronegativo, el elemento más electronegativo. Entonces, si hablamos de electronegatividad, no paramos asunto de los gases nobles. Y recordar que el flúor es el más electronegativo. Entonces, bien, recuerden la regla, mientras más a la derecha y arriba se encuentre, más electronegativo será. Y ahora vamos a hablar de estado de oxidación. Me dice que la suma, bueno, en definición, con pocas palabras, me dice que es la suma de cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, en el 0, hierro más 3, de cloro más 2, creo, o menos 1. Bueno, así, básicamente me dice que son los numeritos que están aquí arriba, que son el 0, o el más 3, o el menos 1. Entonces, bien, me dice que hay algunas reglas para esto de aquí, que hay que recordarlas. Y creo que son bastantes. Me dice que el estado de oxidación de átomos neutros es 0. Bueno, eso ya lo sabíamos. Sí, digamos aquí ponemos de ejemplo el hierro neutro, el litio neutro. También me dice que los elementos en estado natural tienen carga 0. Entonces, aquí, elementos que encontramos en estado natural son el hidrógeno molecular, el yodo molecular y el bromo molecular. Estos tienen estado de oxidación 0 y son los que encontramos en estado natural. Y ahora, para cualquier elemento, me dice que para cualquier elemento el estado de oxidación máximo está dado por el número de la familia. Entonces, por ejemplo, digamos, para el calcio, yo sé que su familia es 2A. Sí, es 2A. Entonces, su estado de oxidación máximo va a ser igual a más 2, porque se encuentra en el 2A. Entonces, bien, en moléculas formadas por el mismo átomo, perdón, en moléculas formadas por el mismo átomo, tienen carga 0. Por ejemplo, el cloro 2 tiene carga 0, porque está formado por el mismo átomo. Me dice que los iones de elementos metálicos siempre son positivos. Entonces, básicamente me dice que siempre vamos a encontrar encontraremos cationes cuando se traten de elementos metálicos. Por eso me dice que siempre son positivos. Recordemos que si tiene carga positiva es cation y si tiene carga negativa es anión. Entonces, bien, siempre encontraremos cationes cuando se trata de metales. Cuando se trata de metales. Cuando se trata de metales. Entonces, bien, ahora me dice que los iones de elementos no metálicos, pueden tener estados de oxidación positivos y negativos.
Por ejemplo, los positivos me dice que pueden ser uno o más. Pueden ser uno más. Por ejemplo, para el cloro, yo tengo estado de oxidaciones con +1, con +3, con +5, con +7. Eso depende de algunas reglas que ya tal vez ya veamos. Y para el negativo, para los negativos, me dice que solo va a tener un valor. Solo va a tener un valor negativo. Entonces, bien, recordar que los elementos no metálicos, sus valores positivos pueden ser uno o más, pero sus valores negativos solo será uno. Y esto se lo puede calcular con la fórmula de estado de oxidación negativa es igual al número de familia menos 8. Entonces probemos para el cloro. Su número de familia es el 7. Entonces reemplazando en la fórmula de estado de oxidación negativo, 7 menos 8 me da -1. Entonces esta va a ser su estado de oxidación negativo. Solo ese de ahí. Recordar, en elementos no metálicos solo va a tener un estado de oxidación negativo. Y puede tener uno o más estados de oxidación positivos. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, continuando, me dice que en las moléculas la suma de los estados de oxidación de sus elementos da 0. Por ejemplo, tenemos la molécula de, me parece que es ácido sulfúrico. Y sus estados de oxidación de cada uno del hidrógeno es +1, del azufre es +6 y del oxígeno es -2. Entonces, miren, tengo +1, como hay 2 átomos, le multiplico por 2, más 6, solo hay un átomo, y más -2 que multiplico por 4 porque hay 4 átomos. Entonces, miren, esto me debe dar igual a 0. Y sí, por ejemplo, aquí me da +2, +6, aquí me da -8. Entonces, +2 +6, 8. -8, 0. Y se cumple. Entonces, es bien recordar que en las moléculas la suma de los estados de oxidación de sus elementos da 0. Luego me dice que en iones poliatómicos la suma de los estados de oxidación coincide con la carga total del ion. Por ejemplo, aquí tenemos este ion poliatómico SO4, que está a la -2. Entonces, la suma de lo que está dentro, que es +6, y aquí -2, me debe dar igual a -2. Entonces, +6 más -2 por 4, porque hay 4 átomos de oxígeno. Esto me da igual a -2, porque +6. Aquí me da -8 y -2. Entonces se cumple. Miren, aquí me dice que el flúor siempre tiene estado de oxidación -1. Flúor, estado de oxidación -1. Dice que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, pero existen casos donde no. Entonces esos casos son, me dice que si hay flúor,
el oxígeno tendrá estado de oxidación más 2. Y ahora también me dice, en otro caso, en peróxidos, el estado de oxidación va a ser menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y miren, aquí tenemos la carga del oxígeno como menos 1. Y también me dice que en superóxidos la carga va a ser menos 1/2. Y aquí nos dan esto de aquí, este elemento, este compuesto de aquí. Y miren, aquí podemos ver que la carga del oxígeno es menos 1/2. Entonces, bien, eso en cuanto al oxígeno. Entonces hay 3 casos donde no es su estado de oxidación, no es menos 2. Si hay flúor, si está en un peróxido o si está en un superóxido. Y bien, a ver, ya para ir finalizando, me dice que los iones de la familia 1A tienen estado de oxidación más 1. Por ejemplo, el litio está en la familia 1A y tiene estado de oxidación más 1. De igual forma me dice que los iones de la familia 2A tienen estado de oxidación más 2. Un ejemplo es el berilio. Y ese tiene estado de oxidación más 2. Y ahora me dice que en un compuesto formado por 2 no metales, el más electronegativo tendrá carga negativa. Por ejemplo, aquí, en este compuesto de aquí, de bromo, Cl5, ¿quién es más electronegativo? El que está más a la derecha. Ambos están a la misma altura de derecha, pero el que está más arriba es el cloro, por lo tanto el cloro se lleva al estado negativo. El cloro se carga con menos 1 y bromo con más 5. Y también me dice que el hidrógeno tiene carga más 1, excepto cuando forma hidruros metálicos. Un ejemplo es este de aquí, donde tiene carga menos 1 y sodio más 1. Entonces, bien, hasta aquí ya son las propiedades de la tabla periódica. Mañana haremos algunos ejercicios. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? En general de toda la clase. ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, esa sería toda la clase de hoy. Me gustaría que hagan la pruebita 3, que es, como les dije, es tipo examen. Obviamente no es obligatorio, pero es mejor que vayan repasando. Y como les digo, esa pruebita está basada en un examen que encontré. Ya más después les subo ese examen que encontré para que le vean bien. Y para que vean cómo podría ser su primer examen. Entonces, bien, pueden desconectarse nomás. Y les agradezco por la asistencia de hoy. Gracias. Gracias. Hasta mañana, Eso, profe. profe. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.